Bienvenidos chicos una vez más. Hoy os he reunido aquí para enseñaros todo lo que necesitáis saber sobre la representación de figuras, poliedros, regulares, irregulares, sólidos o como quieran llamarle en sistema diédrico. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer en esta presentación es presentaros todas las figuras con las que vamos a trabajar este curso y los procedimientos que se suelen hacer con ellas. Más adelante crearé otro vídeo con los ejercicios más frecuentes, sobre todo en las pruebas de BAO y las que nosotros haremos en clase, ¿ok? Bueno, pues empezamos. Las primeras figuras que vamos a analizar, que vamos a estudiar, son lo que se conoce comúnmente como pirámide y como cono, ¿vale? La superficie piramidal se genera por una recta, que es la generatriz, vamos a decir que es una de estas, ¿vale? Que pasando por un punto fijo, que es el vértice, ¿vale? Se apoya en un polígono, ¿vale? Que es la directriz, es decir, nosotros hacemos aquí una forma poligonal, sea regular o irregular, tenemos aquí una directriz y esto es la generatriz, de tal manera que la arista cuando gira o cuando va en torno a estas líneas de alrededor, ¿vale? A esta forma poligonal, pues forma lo que se conoce como una superficie piramidal, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que el plano es este, pero podría tener otro ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros las figuras que solemos hacer no es realmente una superficie piramidal, sino que ya es la pirámide en sí. Es decir, cuando todo el sobrante se quita el plano, simplemente nos queda lo que se conoce comúnmente con la base y las caras laterales, pues tendríamos la pirámide, perdón. A la derecha pues tenemos lo mismo, la superficie cónica es toda la superficie que recorta un plano, donde la forma donde la directriz pues es una curva. Habitualmente, normalmente esa curva suele ser una circunferencia, ¿vale? Y el resultado de una superficie cónica que recorta un plano, pues obtenemos un cono. Tanto las pirámides como los conos pueden ser rectas o pueden ser oblicuas, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar primero lo que es una pirámide apoyada en un plano horizontal, en este caso oblicua, ¿de acuerdo? Oblicuo quiere decir que el vértice no cae justo en la perpendicular trazada del centro del polígono, ¿vale? Sino que quedaría aquí, sino que bueno, pues tiene una altura, está, digamos, lo que como vosotros lo llamáis, torcida. En cualquier pirámide de ahora en adelante vamos a usar, bueno, en cualquier figura vamos a usar una serie de elementos, ¿vale? De términos que es necesario que lo llamemos así. Todas las pirámides, por ejemplo, pues tienen lo que se llama el vértice, que sería este punto de aquí. Luego tenemos la base, que es la forma poligonal. Luego la pirámide, que es en sí el objeto en su proyección directa, es decir, el objeto en sí es esta, en la pirámide. Y luego ya sabéis que en diédrico nosotros no dibujamos el objeto directamente, sino que lo que dibujamos son la proyección horizontal, como vemos aquí abajo, que sería pues lo que se dibuja normalmente bajo la línea de tierra, y la proyección vertical, que sería lo que está aquí arriba, que sería lo que normalmente va encima de la línea de tierra. Esto siempre que hablemos del primer diedro, que es el 99% de los casos que vamos a trabajar. En cuanto a las partes vistas y ocultas, bueno, pues lo primero que esto ya es la parte de aquí a la derecha, que conste que aquí a la izquierda lo tenemos en perspectiva caballera, ¿vale? Para que se vea bien, pero realmente esta parte de la derecha de la diapositiva es lo que se corresponde con el sistema diédrico, lo que nosotros vamos a dibujar diédrico. Como decía, para analizar las partes vistas y ocultas, puesto que hay muchas rectas y muchos planos en esta figura, lo que vamos a hacer primero es dibujar el contorno aparente, es decir, a partir del vértice nos vamos hacia el vértice que está más exterior, ¿vale? Luego cogemos la parte de la base que sigue siendo interior, ¿de acuerdo? Aquí que habría otro vértice, pero este ya quedaría entre estas dos líneas. Luego ese no nos interesa, no es contorno aparente, sino que desde este vértice C1 unimos a V1. Digamos que sería, para que os hagáis una idea, como la sombra general, ¿no? Si le metemos un foco a esa figura, pues toda la sombra que sería el contorno sería con esta forma. Luego habría que averiguar dónde están los otros vértices que faltan y las aristas que salen de ahí. En este caso, pues lógicamente el vértice está aquí, ¿vale? Y esta arista es oculta porque todo esto que está aquí delante lo está tapando. Le ocurre lo mismo a esto de aquí. Por norma general, cualquier arista que salga de un vértice que se encuentre en zona oculta, como es el caso del vértice D, quiere decir que esa arista es oculta también, ¿vale? Como es oculta, se pone en discontinua y las otras aristas que unimos desde los vértices hasta V se ponen en línea continua. En cuanto a la proyección
proyección vertical, bueno, pues subimos punto por punto, ¿no? Con su altura correspondiente. Cabe matizar que aquí, cuando hablamos de la altura de la pirámide, nos referimos a la altura, o sea, a la distancia que hay perpendicular a la línea de tierra desde el vértice, ¿vale?, hasta la línea de tierra. Es decir, la altura no es esto, ni es esta arista, sino que es esta distancia, ¿vale? Por tanto, tendríamos que analizar, bueno, el contorno aparente sería todo esto que se ve aquí fuera, incluida esta parte de abajo que está en la línea de tierra. Y estas dos aristas, bueno, yo ya las he puesto, son continuas, pero son continuas como siempre porque nosotros hemos visto abajo que la arista CV, ¿vale? La arista CV, queremos saber si está delante o está detrás. Entonces miramos aquí abajo y vemos que CV, ¿veis? Esta arista es la que está más cercana a nosotros cuando vemos la figura desde esta parte, ¿no? Es decir, si esto lo vemos en planta, esta figura se ve desde arriba y ahí nosotros estamos aquí abajo, que también se nos ve desde arriba. Está la parte izquierda, está la parte derecha y está la parte más que está situada más al fondo. Por tanto, esta arista es la que está más cercana a nosotros. Esta arista, que aquí será arista, ¿vale? A nosotros nos interesa esta arista, estamos viendo esta proyección para ver si CV está delante o detrás. Como hemos visto aquí, está delante, por tanto, esta es vista. La arista DV, la que va de aquí a aquí, también está delante, es decir, aquí hay un plano, pero no hay nada que lo tape, ¿de acuerdo? Es decir, como norma general, para ver la visibilidad de las aristas que están en la parte superior, o sea, para ver la visibilidad de las aristas en su proyección vertical, tenemos que ver su posición en la proyección horizontal. Y para ver la visibilidad de las aristas en su proyección horizontal, tenemos que fijarnos en su proyección vertical. Y aquí vemos que la arista que es oculta es la que va de A a V, ¿vale? La arista que va de A a V está tapada por todo este plano de aquí, por este plano de aquí y por este otro plano de aquí. Estas figuras, cuando están apoyadas en el plano horizontal, que es un plano, como hemos dicho, un plano muy favorable para hacer los ejercicios, pues vamos a ver qué le ocurre cuando nosotros lo vamos a cortar, lo vamos a seccionar con un plano, ¿vale? De entrada, que sepáis que todas estas figuras, el ejercicio va a consistir primero en representar esa figura en sistema diédrico y que normalmente, o con bastante frecuencia, pues os daré un plano, ¿vale? Un plano que cortará esa figura y tendremos que averiguar la sección que le produce ese plano a esa figura, ¿de acuerdo? El plano más sencillo para empezar a estudiar esta casuística, pues es un plano proyectante como el que os ofrezco ahora, ¿vale? De nuevo vamos a ver aquí a la parte de la izquierda en perspectiva cabellera qué ocurre en el espacio y aquí a la derecha qué ocurre en sistema diédrico con esa figura. Partimos de una pirámide oblicua, ¿vale?, dada por sus dos proyecciones. Aquí la tenemos a la derecha ya, si no está dibujada la terminamos de dibujar. Normalmente no la van a dar dibujada. Tenemos aquí la figura con sus aristas vistas, sus aristas ocultas, etcétera, en todos sus nombres, en todo el nombre de sus vértices correctamente puesto. Y nos van a dar, por ejemplo, en este caso, un plano proyectante, ¿vale? Un plano proyectante. Esto se hace muy sencillo porque cuando un plano proyectante, recordad que cuando un plano proyectante cortaba a otro plano, ahí sí se veía en su proyección directa, sí se veía el corte, ¿vale? Es decir, aquí sí podemos decir que este plano está cortando a estas figuras precisamente donde coincide la traza vertical del plano con las proyecciones verticales de las aristas, ¿vale? Es decir, aquí hay un punto de intersección, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y a partir de estos puntos, ¿vale?, que tenemos ya su cota, son puntos como otros cualquiera, vamos a ver qué puntos de los de aquí están incluidos aquí abajo y en este plano, ¿vale? Es decir, simplemente bajamos cada uno de los puntos hasta su arista correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, todos estos puntos, ¿vale?, que lo hemos nombrado, en este caso, en vez de poner letra, le hemos puesto un número, ¿vale? Un número que yo os aconsejo que intentéis imaginaos cómo es la figura por dentro y que los anotéis en el orden en el que se haría ese corte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, normalmente se empieza por contorno aparente por el número 1, ¿vale? El siguiente sería el 2, tenemos que ver si el siguiente es esta o esta, ¿vale? Es decir, este que está en el 2 es la que va de B a V2, ¿de acuerdo? O sea que si el primer punto está en la AV, estaría por aquí en esta lista, el segundo punto tiene que estar aquí o aquí. Hemos decidido que sea este, luego la B. Luego el tercer punto estará en la CV, ¿lo veis? El tercer punto
efectivamente estará en la CV, ¿veis? El tercer punto es este, no es este, es este de aquí, el que va de la CV. El cuarto punto está en la DV, que lo tenemos aquí, y el quinto punto está en la EV, ¿de acuerdo? En la EV, donde corta, pues ahí tenemos el 5, ¿vale? Es importante que enumeréis esto de la manera que os he indicado, que no lo pongáis al azar. Una vez que tenemos las proyecciones verticales de esos puntos, que son la sección que produce ese plano proyectante con esta figura, pues nos la bajamos con perpendiculares directamente a la proyección vertical, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 1 bajamos a la que es correspondiente a AV, ¿no? El 1 nos hemos dicho que está en la AV, pues el 1, 1 tiene que estar en la AV. El 2 hemos dicho que estaba en la BV, pues bajamos hasta que corte a la BV, aquí lo tenemos y lo marcamos. El 3 está en la CV, el 4 está en la DV, ¿vale? Y el 5 hemos dicho que está aquí. Como veis, la sección en este caso, pues arriba es una línea y abajo es la misma forma poligonal, ¿vale? Con diferentes proporciones que la base. Normalmente cuando un plano proyectante entra por un lado y sale por el lado contrario, lo que nos va a producir es la misma figura, con la misma forma que la que tiene es su base, ¿de acuerdo? Una vez que hemos dibujado esta, bueno, pues estas van a ser todas vistas, porque aunque hay algunas aristas ocultas, se solapan con las que son vistas. Pero en la proyección horizontal tenemos que indicar no solo todas estas líneas, ¿vale?, sino las que son vistas y las que son ocultas. Como os he dicho antes, cuando una arista va de una arista vista y una arista vista, es decir, si estas dos son vistas, quiere decir que la sección, que la línea que une esos dos puntos de corte, son vistos, ¿vale? Lo ocurre entre el 1 y el 2, que es visto, ocurre entre el 2 y el 3, que es visto, pero cuando nos vamos del 3 al 4 nos damos cuenta que esta arista aparece aquí oculta, por tanto esto es discontinuo. Como la que va del 4 al 5 sale también de una arista oculta, también se pone oculta, es decir, discontinua. Y luego ya por último, la que une del 5 al 1, no hay ningún problema, porque como esta es vista y esta es vista, pues esta arista sale vista, ¿vale? Y aquí habíamos acabado la primera parte del ejercicio, que consiste únicamente en averiguar su sección, ¿vale? Las proyecciones de su sección. Normalmente yo suelo pedir aparte que me digáis la verdadera magnitud de esa forma poligonal. Como podéis imaginaros, esto es un plano, ¿no? Esto es un plano que ha representado aquí por sus dos proyecciones, pero esto no quiere decir que esta forma sea real, ¿vale? Estos ángulos pues no son reales, estas medidas no son reales y no son su verdadera magnitud. Para ver la verdadera magnitud hemos estudiado varios métodos y vamos a utilizar en concreto el más apropiado, ¿vale? En este caso, para sacar la verdadera magnitud de esta sección, sobre todo en un plano proyectante, lo más sencillo es que hagamos un abatimiento sobre el plano horizontal, ¿vale? A estas alturas del curso no voy a especificar ni voy a matizar ni a concretar cómo se hacen esos abatimientos, pero bueno, en este caso, como es muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es centro en el punto, en el vértice, donde se juntan estas dos trazas aquí con la línea de tierra, hacemos centro aquí y con el compás nos vamos llevando todas estas distancias, ¿vale? La distancia de aquí a aquí hacia la línea de tierra, la distancia de aquí a aquí hacia la línea de tierra, la distancia de aquí a aquí hacia la línea de tierra, y luego vamos a trazar paralelas a la charnela, ¿vale? A la proyección a la traza horizontal del plano, ¿vale? Vamos a trazar rectas paralelas. Estas rectas se van a cortar con las que salen de aquí y tendremos aquí la figura batida, ¿vale? Bueno, empezamos, como os he dicho, haciendo centro en este punto, hacemos el primer arco, ¿vale? El 4, pues el 4 va por aquí, hacemos una recta paralela aquí, o lo que es lo mismo, una perpendicular a la línea de tierra, y vemos que donde se corta esta con la que sale del 4, veis que yo solo pongo la primera parte, pues marcamos como el punto y lo indicamos. Nosotros normalmente vamos a poner 4' sub 1 o 4 sub 0, y con eso ya sabemos que esos puntos son los que están abatidos, ¿vale? Entonces, como hemos visto, todos estos puntos, ¿vale?, los hemos llevado aquí a la línea de tierra, y por líneas paralelas a esta y por líneas paralelas a la línea de tierra desde aquí, o lo que es lo mismo, perpendiculares a la charnela, ¿vale?, pues encontramos todos estos puntos. Y con esto ya habríamos trazado y habríamos averiguado perfectamente la sección, es decir, esta forma que está aquí, digamos, no en verdadera magnitud, aquí sí la tenemos ya en verdadera magnitud. Cuando el plano no es proyectante, sino que es un plano oblicuo, la cosa se dificulta bastante, ¿vale? No es una cosa que sea excesivamente complicada, pero ya hay que hacer una serie de pasos indirectos que antes no eran necesarios, ¿vale? Pongamos este caso, ¿no? Tenemos la misma figura, una pirámide oblicua, y tenemos un plano oblicuo cualquiera,
¿vale? Un plano de los más normales del mundo. Os diré ya de entrada que estos puntos que tenemos aquí no son ninguno de ellos, de donde coincide, no es la sección del plano alfa con la figura, ¿vale? Y por supuesto, esta línea con esta pues no tiene aparentemente ninguna relación, ¿vale? El hecho de que no toque, pues está claro que no hay ninguna sección ni aquí, ni que aunque pasara por aquí debajo tampoco sería puntos directos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Hay varios métodos, ¿vale? Yo normalmente lo primero que hago es pues lo primero que hago aquí es averiguar la sección que produce el plano alfa sub 2 y alfa sub 2, alfa sub 1 con, por ejemplo, una de las aristas. Es decir, voy a averiguar la sección o el corte o la intersección de una recta, en este caso sería la recta AV, ¿vale? La recta AV, cogí una cualquiera, la recta AV, ¿veis? Pues voy a averiguar la intersección que produce esta recta con este plano, ¿vale? Para averiguar la intersección de una recta con un plano, os recuerdo que había que introducir o meter o pasar por esa recta un plano, ¿vale? Un plano auxiliar que va a ser proyectante, ¿de acuerdo? Ese plano auxiliar que va a ser proyectante lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es un plano auxiliar proyectante vertical, ¿ok? Es decir, es un plano que es perpendicular al plano vertical. Lo tenemos aquí, ¿vale? Simplemente coincidimos la traza vertical con la proyección vertical de la recta y averiguamos la intersección de este plano que nos dan con este otro plano auxiliar. La intersección de este plano auxiliar con este plano es esta recta, ¿vale? Y donde esta recta auxiliar corta a la arista que queremos averiguar su sección, ¿de acuerdo? La arista AV, la arista que estamos analizando, pues lo marcamos como un punto de intersección. El primer punto ya lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, pues lo más sencillo ahora mismo, si no tenemos más recursos, pues sería simplemente hacer lo mismo ahora con este otro plano, ¿vale? Lo metemos en otro plano proyectante, luego hacer lo mismo con este otro plano, es decir, con esta recta hacemos lo mismo, la metemos en un plano proyectante, a esta recta también la metemos en un plano proyectante, a esta recta también la metemos en un plano proyectante y averiguamos, como hemos averiguado aquí, con rectas auxiliares todos estos puntos, ¿vale? Pero esto es un poquito lento, un poquito arduo y algunas rectas nos va a costar trabajo averiguar su punto de intersección, ¿vale? Para ello, lo que yo aconsejo, ¿vale? O sea, veis que aquí sería pues esto que estamos comentando, ¿no? Es decir, hemos averiguado la intersección de esta y esta, tenemos aquí un punto, hemos averiguado la intersección de esta y esta, tenemos otro punto y veis que cada una de ellas nos va a dar distintos puntos, ¿no? Una vez que tenemos aquí la intersección, tenemos la sección, perdón, que le produce este plano aquí abajo, la proyección horizontal, pues vamos subiendo del 2, por ejemplo el 1, ¿no? Que va de la A1 a la V, lo subimos de a esta, que va de la A a la V, ahí tenemos un punto, ¿vale? Y así hacemos con todos los puntos, ¿vale? En fin, luego a la hora de poner la visibilidad, las partes que son vistas y que son ocultas, pues procedemos como en el ejercicio anterior. Acordaos que para ver la visibilidad de estas rectas, ¿vale? De las proyecciones verticales, nosotros lo que nos vamos a hacer es fijar en las proyecciones horizontales para ver cuánto está de lejos de nosotros, es decir, si hay algún plano que lo tapa o no, ¿vale? Es decir, yo para saber si esto es oculto tengo que mirar aquí abajo y ver que este plano, ¿vale? Que es donde está esa recta, ¿vale? Ese plano que es donde está esa recta, esta, pues sería vista, ¿vale? Perdón, este plano, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí, tenemos esta arista sería vista porque el plano que va de C a D a V es este, ¿de acuerdo? Que está, pues digamos que se vería, si nosotros estamos situados, se vería perfectamente. En cambio, este otro plano, ¿vale? Es evidente que lo está tapando, pues tanto este plano como este, como muchos otros, ¿no? Luego este plano no se vería, luego esta recta no se vería, pero no es que no se ve aquí, y si se ve porque se ve desde arriba, no se ve en la proyección vertical, es decir, este plano, el CB, el que va aquí, ¿lo veis? Es oculto, por tanto esta arista es oculta, ¿eh? Esta arista es oculta porque está detrás, y si esta arista es oculta quiere decir que la arista que va de aquí a aquí es oculta, ¿vale? Y así ocurre igual con esta, la arista que va de aquí a aquí es oculta, ¿vale? Como ya tenemos estos puntos averiguados, la arista que va de aquí a aquí directamente es continua. Para verla de abajo hacemos lo mismo, es decir, desde arriba, si nosotros vemos la proyección horizontal, pues vemos que esto es visible, que esto es visible, que esto es visible,
pero la arista que va desde el punto, desde la recta BV a la recta AV, esta es oculta. Por tanto, la línea que va desde este punto a este otro hay que ponerla en discontinua. Y la línea que va desde la recta AV a la recta EV también es discontinua porque es oculta, ¿vale? Para más facilidad, pues vosotros fijáis, por ejemplo, en cómo previamente habéis puesto las aristas de la base, ¿vale? Si esta es oculta, la que se supone que es medio paralela, ¿vale? La que va en el mismo plano, pues es oculta. Y si esta es oculta, la que va de A a E1 es oculta, pues esta también lo es, ¿vale? Una vez hemos terminado la sección, tendríamos que averiguar su verdadera magnitud, pero eso lo hacemos en el siguiente paso, ¿vale? Os voy a enseñar otra manera de hacer que lo anterior sea más corto, es decir, partimos del mismo supuesto, el mismo ejercicio, ¿vale? Vamos a averiguar la sección que produce el plano alfa con esta figura, pero solamente vamos a averiguar la sección que produce con la primera arista por el método normal, es decir, nosotros metemos a la recta AV, ¿vale? En un plano proyectante que está aquí trazado, ¿vale? Tenemos aquí el plano proyectante, llegamos al punto 1 igual que en el punto anterior, y a partir de aquí anteriormente creábamos otros planos auxiliares que ahora no vamos a hacer, ¿vale? Vamos a utilizar la homología. Como somos unos expertos en homología, ¿vale? Os voy a decir que aquí hay una homología fantástica entre la forma poligonal, entre la base y la sección, ¿vale? Donde el eje lo encontramos aquí, que es la charnela, es decir, esto sería el eje, ¿vale? Esto sería una de las figuras, ¿vale? La base sería una de las figuras, y la figura que no hemos hecho todavía sería la figura homóloga que tenemos que averiguar, ¿vale? Partimos de, por tanto, la figura que queremos sacar su homóloga, que es la base, el eje, y uno de los puntos que forma parte de la figura homóloga, este punto que ya hemos averiguado previamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues no, lo que vamos a hacer simplemente es prolongar esta arista, ¿vale? Prolongamos esta arista hasta aquí, hasta que nos corte a la charnela, y a partir de aquí la devolvemos, es decir, desde aquí vamos a irnos hasta el punto número 1, ¿vale? Es decir, desde aquí va para acá, ¿vale? Y desde aquí hacia el punto 1, ¿veis? Bueno, pues cuando esta que sale de aquí, ¿vale? Pasa y corta a esta recta, esta de aquí, ¿vale? Que es la misma que la que sale de aquí, ¿no? Pues este punto es el otro punto homólogo, ¿vale? Bueno, aquí lo he hecho con otra. Bueno, lo tendríamos aquí y tendríamos aquí el punto número 2, ¿vale? Cuando ya tenemos el punto número 2, que es este de aquí, vamos a averiguar la del punto número 4. ¿Cómo averiguamos el punto número 4? De sus 1 a sus 1 lo prolongamos hasta este punto, y desde aquí nos iríamos a otro, nos daría el punto número 4, ¿vale? Y así con todas. Por ejemplo, aquí se va a ver muy claramente, ¿no? Si ya tenemos el punto número 4 y no tenemos el punto número 3, ¿vale? Lo que hacemos es de C1 a D1 prolongamos, y cuando llega aquí trazamos una recta hasta el punto número 4 que nos va a dar el 3, ¿vale? Y luego esta por ejemplo la tenemos más complicada, porque esta y esta se juntan pues muy fuera del dibujo. Para igual este punto número 2, lo que hacemos es a partir del punto número 1, es decir, AB irá para acá, y cuando pasa por el 1 nos da el punto número 2, ¿vale? Una vez que tenemos la figura, pues hacemos la visibilidad como hemos procedido. Y ahora, para la parte de arriba, pues igual, ¿no? Para las proyecciones verticales, simplemente de B a V, pues trazamos una recta que salga de esta arista, ¿vale? Que vaya hasta la misma recta que se llama BV. Ya tenemos un punto. El 3 igual, de la CV, pues trazamos una hasta que me corta aquí, y tendríamos el otro punto, y así hacemos con todos, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y de nuevo, para ver la visibilidad de estas aristas, tendríamos que observar en la parte inferior, ¿vale? El tema del desarrollo de la pirámide nosotros no lo vamos a trabajar, lo paso a Toleche, ¿vale? Porque nosotros eso no vamos a trabajarlo. Vamos a irnos directamente ahora a la intersección de la pirámide y una recta, ¿vale? Antes hemos visto la intersección que le produce un plano proyectante a la pirámide, la intersección que se produce con un plano oblicuo cualquiera a la pirámide, y ahora vamos a ver lo que se produce cuando trazamos una recta que corta a esta pirámide, y tenemos que averiguar la intersección de esa recta con esta pirámide. Normalmente, como nos podemos imaginar, pues una recta cuando
corta una pirámide, lo que produce son dos puntos, uno de entrada, digamos, y otro punto de salida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que dos puntos donde la recta toca primero a la figura por una de sus caras y vuelve a tocar a la figura por otra de sus caras. Es decir, queda una parte de esa recta en el interior de la figura y el resto de esa recta pues obviamente queda en el exterior, ¿vale? ¿Cómo vamos a averiguar esto? Bueno, pues el método que podemos usar son dos, ¿vale? El primer método que yo aquí no explico, es el método que normalmente suelo hacer, pero bueno, tal como tenemos esto, pues fijaos, ¿no? Sería averiguar la sección que le produce un plano que pasando por la recta R, ¿vale? Un plano que pasando por la recta esta corta a esta pirámide, es decir, meteríamos a la recta R en un plano auxiliar. ¿Qué plano auxiliar vamos a meterlo? Por un plano proyectante, ¿vale? Yo lo metería, por ejemplo, aquí, o en un plano proyectante horizontal, como sería este, ¿vale? O en un plano proyectante vertical, como sería este de aquí, ¿vale? Alfa sub 2 y alfa sub 1. El procedimiento es muy sencillo, o sea, metemos esto en un plano auxiliar, averiguamos la sección que produce ese plano proyectante a esta figura, que se veis, como hemos visto anteriormente, no me produciría aquí las proyecciones verticales, sacaríamos las proyecciones horizontales y donde, bueno, y una vez que tenemos aquí la sección dibujada, ¿vale? Con sus partes vistas y ocultas, que sería una forma más o menos similar a esta, ¿vale? Pues donde esta figura, donde esta forma, esta sección corta directamente a la recta, son los puntos de corte, ¿vale? Y una vez que tenemos aquí los puntos de corte, los puntos de entrada y los puntos de salida, nos llevamos hacia arriba y tendríamos también los puntos de entrada y los puntos de salida, ¿vale? Pero vamos a hacerlo con otro procedimiento, ¿vale? Un procedimiento que quizás sea hasta más sencillo aún, ¿de acuerdo? Bueno, pues partimos de lo mismo, tenemos la recta, que conste que cuando yo dé los datos, esto no va a aparecer ni como oculto ni como continuo, así os voy a dibujar las proyecciones con una línea continua. Decía entonces que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a sacar de la recta un punto cualquiera, ¿vale? Un punto, eso sí, que esté alineado su proyección vertical y su proyección vertical. En este caso hemos trazado el punto P2 y P1. Y ahora desde V, ¿vale? Desde V trazamos una recta que va a pasar por P2 y desde V1 una recta que va a pasar por P1, ¿vale? Es decir, tenemos esta recta, la recta S2 que pasa por P2 desde V2 y tenemos la misma recta, perdón, que me he equivocado, me he ido para atrás, ¿vale? Y tenemos la misma recta que va desde V hasta P1, ¿vale? Así que ahora lo que tenemos que son dos rectas, ¿vale? Dos rectas que no es que se crucen, sino que se cortan. ¿Dónde se cortan? En el punto P2 y P1, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que averiguar el plano a partir de dos rectas que se cortan, ¿vale? Vamos al capítulo anterior y vemos cómo se hace el plano a partir de rectas que se cortan, que es muy sencillo. En fin, simplemente averiguamos dos H, dos trazas horizontales o dos trazas verticales, o las dos trazas horizontales y las dos trazas verticales las unimos y nos sale el plano en cuestión. Aquí no hace falta que saquemos el plano completamente, simplemente que saquemos la traza horizontal del plano, ¿de acuerdo? Es decir, hemos sacado estos dos puntos, a mí me da esta una H, aquí me da otra H, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí una H y esta sería la traza horizontal del plano, ¿vale? Que veis que ni siquiera llevo esta línea en tierra y que no me interesa dónde están las V, simplemente me interesa dónde corta esta. Bueno, pues esta traza corta la base en este punto y en este otro de aquí, ¿vale? En el punto F1 y en el punto G1. Bueno, pues simplemente ahora lo que vamos a hacer es unir G1 con V1 y F1 con V1, ¿vale? Y donde corta G1 con V1, donde corta D1 con V1 es aquí y ahí, ¿vale? Aquí M1 y aquí tenemos N1, ¿vale? Una vez que tenemos la proyección horizontal de los puntos de entrada y de salida, nos los llevamos a su proyección vertical, aquí arriba, ¿vale? Aquí tendríamos N2 y desde aquí a N2, ¿vale? Y ya está, el ejercicio está terminado, ¿ok? Hemos encontrado los puntos de entrada y los puntos de salida. Normalmente este tipo de ejercicios también nos suelen preguntar, nos suelen pedir
que le digamos qué ocurre con la recta, qué parte de la recta es vista, perdón, qué parte de la recta está dentro de la figura y qué parte de la recta está fuera. Es decir, la parte que sería vista sería la que estaría fuera, la parte que sería oculta es la que está dentro. Bueno, pues muy básico, ¿no? Del punto de entrada al punto de salida es oculto, ¿vale? Del punto de entrada al punto de salida es oculto, ¿de acuerdo? Y como veis, pues este procedimiento se puede repetir en el resto de la figura y más adelante vemos que también se hace de una manera muy similar a esta en los prismas y en los conos, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguiremos con las explicaciones en una nueva presentación y de momento con esto yo creo que tenéis más que suficiente para abordar con garantías los apuntes y los ejercicios de este tema. Un abrazo, un saludo y mucho ánimo.